Saludamos a esta hora a la doctora Catherine Seas, que está con nosotros aquí en el estudio en Guayaquil. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada. Un gusto compartir este espacio con ustedes y con los televidentes. Bienvenida, porque el tema de la leptospirosis sin duda alguna es preocupante por lo que se ha generado en las últimas semanas. Y me refiero a que hay más de 50 casos que se han presentado en las últimas semanas, y eso debe preocupar obviamente a la población si no toma los cuidados necesarios. Claro que sí, licenciado. Al momento presentan 66 casos de leptospirosis, de los cuales 51 se han presentado en el cantón de Durán. Es por eso que se activó la emergencia sanitaria en este lugar. Ahora, esta situación, ¿qué es lo que debemos hacer los ciudadanos para evitar el contagio, doctora? Claro, lo principal que quiero que sepan es qué es la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir? Que el reservorio de esta enfermedad son los animales. Entonces se va a transmitir de los animales a las personas. El principal animal que nos puede contagiar la leptospirosis son los roedores, por medio de la orina de ellos. Pero eso no quiere decir que otros animales no puedan transmitir la enfermedad, como son los animales domésticos, los que tenemos en casa, que pueden ser nuestros perros, nuestros gatos, e incluso en áreas rurales también se pueden infectar las vacas y las ovejas. ¿Cómo logramos evitar el contagio? Bueno, lo principal para evitar el contagio son las medidas preventivas. ¿Ya? Tenemos que tener medidas preventivas desde casa, en el hogar, también en nuestros lugares de trabajo o donde nos encontremos. La principal medida es lavado de manos. Luego de eso, como ustedes sabemos, por este cambio de clima existen las inundaciones y estas aguas se contaminan con la orina de los ratones. Entonces tenemos que evitar tener contacto con las aguas contaminadas. Para eso podemos utilizar medidas de protección como son botas, guantes y también otras medidas como puede ser vestimenta. Hay también la posibilidad de que el ser humano se pueda contagiar de la leptospirosis cuando consume alimentos en la calle, doctora. Claro que sí. Como estábamos hablando, la orina de los roedores son los que contagian la enfermedad. Entonces, si estas tienen contacto con los alimentos, nos podemos contagiar. Por eso es muy imprescindible que lavemos y cocinemos bien nuestros alimentos. Ahora, comer en la calle es un peligro hoy en día. Claro que sí, pero no nos podemos alejar de la realidad. Es rico comer en la calle, entonces preferentemente vayan a lugares que sean un poco más asépticos y sean seguros y sepan que cocinan bien los alimentos. Claro, porque pueden estar mal cocinados, pueden estar crudos en definitiva. Exacto. Y eso también es parte de... Exacto, entonces siempre tenemos que tener cuidado y preferente si podemos evitar cocinarlos en casa y quedarnos en casa. Ahora, ¿qué cura tiene la leptospirosis, doctora? Porque, a ver, un ser humano se contagia y ¿qué debe hacer? Independientemente de estas medidas que usted ha señalado. Claro, un punto muy importante es que sepan cuáles son las manifestaciones clínicas que puede provocar esta patología. O sea, los síntomas, ¿no? Claro, los síntomas. Estos son, en la primera fase, que es la fase leve, son síntomas muy generales que pueden confundirse con otras enfermedades endémicas que están presentes en nuestro país. Estos síntomas son dolor de cabeza, tos, náuseas, mareo, problemas gastrointestinales. Si está un poquito más desarrollada la patología, se puede presentar ictericia, que es la coloración amarilla de la piel, de las conjuntivas, e incluso podemos presentar hemorragias, que son los sarpullidos. Ya una vez que nosotros presentemos estas manifestaciones clínicas, por favor, les recomiendo en casa que no se automediquen. Ya, lo principal que tienen que hacer es ir donde el especialista para que él les pueda hacer la prueba necesaria para diagnosticar la enfermedad, ya que como ustedes saben se puede confundir con otras enfermedades y dar el tratamiento específico. ¿Por qué? Porque la leptospirosis, como ya les dije, es provocada por una bacteria, entonces tiene que tomarse antibióticos. Estas fases en las que se presentan estos síntomas, la primera fase, por así decirlo, es una situación que nos ayudaría muchísimo a prevenirla con rapidez. Que sí, esta es la fase leve, donde ustedes van a presentar los primeros síntomas. Si nosotros tratamos oportunamente esta fase, pues ya no vamos a llegar a las fases más severas que pueden llegar a ser mortales y van a dañar múltiples órganos que puede ser el cerebro, riñón, corazón, etcétera. Igual en el tema de las heridas que pueda tener alguna persona, algún ser humano,
corre el riesgo. Claro que sí, acuérdense que esto se va a contagiar por medio del contacto. Ya puede ser por heridas que presentemos en la piel, heridas abiertas, o también por medio oral, por mucosas, por todo ese contacto nos podemos contagiar. Doctora, ¿y aquel ser humano o aquel ciudadano que en la primera fase no logra detectarlo o curarse o tratarse, vendría lo peor? Podría ser. En la segunda fase, los pacientes ya no se pueden tratar extrahospitalariamente. ¿Qué quiere decir? Tienen que ser internados, ya tienen que ser tratados intrahospitalariamente e incluso puede llegar a UCI. Y ese tratamiento es más complicado que... Exacto, es un poquito más severo porque, como ya les expliqué, va a haber daño de órganos. ¿Ocasionaría la muerte, doctora? En etapas muy crónicas sí puede ser mortal. Le pregunto esto porque señalábamos hace un momento lo de Durán, que está en emergencia sanitaria justamente por este tema, y que en el Ecuador ha habido ya un muerto o 2 muertos, si no me equivoco. Sí, si nos podemos comparar con la Gaceta Epidemiológica del año pasado, podemos ver que este año se han duplicado los casos y solo... ¿Duplicado? Exacto. ¿En relación al 2022? Sí. Imagínense, recién estamos iniciando el año. Claro, y en el mundo, de acuerdo a los informes, hay 59.000 muertos anuales, ¿no? Ajá, en el mundo eso es la epidemiología. Ahora, doctora, el ciudadano, si no toma la precaución, si en el caso de las lluvias, porque con estas intensas lluvias también se acumula mucho más el agua y tienden pues a generar situaciones como la que usted señalaba, si no se cuida o mejor dicho, hay que tomar conciencia del cuidado que se debe tener. Claro, lo más importante, por eso les digo, son las medidas preventivas. Si nosotros prevenimos, vamos a evitar todas estas manifestaciones clínicas y vamos a evitar pues las fases más severas de la patología. ¿Se esperaba un brote en Durán y Guayaquil de estos casos o no? La verdad que no, pero lo malo es los cambios climáticos que estamos atravesando. Incluso me atrevo a decir que estamos cerca del fenómeno del Niño. Entonces, la leptospira, esta bacteria, se conserva en aguas dulces y de temperaturas cálidas. Entonces, se da para. Y otro de los temas que, obviamente usted es doctora, pero que cabe mencionarlo a la ciudadanía es respetar, por ejemplo, el tema de desechar los desperdicios, de dejar la basura a los horarios adecuados, porque si no la ciudad comienza a tener focos de infección que resultan hasta incontrolables en determinado momento. Claro, estos desperdicios llaman a los roedores, entonces, como ya sabemos, ellos dejan sus desechos y al haber estas inundaciones, al no sacar la basura a horarios establecidos, pues existe el foco infeccioso y la contaminación. Y a nivel de domicilio de nuestras casas, también tener una limpieza absoluta, hoy más que nunca. Claro, incluso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros animalitos. Como les dije, ellos también pueden ser portadores de la enfermedad. Entonces, las áreas donde utilicen nuestros animalitos siempre tienen que estar limpias. Y en la mayoría de los casos no dejarlos salir a las calles porque se pueden encontrar con estos roedores e infectarse. ¿Estos casos de leptospirosis se podrían ir incrementando en los próximos días frente a una situación de si no se toma la prevención, doctora? Si no tenemos las medidas preventivas necesarias y no las acatamos, no acatamos órdenes, pues sí se pueden ir elevando los casos. Lo más importante es la prevención. Ahora en estas épocas de lluvia, de inundación, no hay que dejar que nuestros niños, por favor, salgan a jugar en estas aguas contaminadas. Incluso he visto videos que están nadando, entonces eso está totalmente incorrecto. Ustedes saben que los niños juegan y ellos siempre se hacen rasguños o tienen heridas abiertas y pues este es un medio de contagio. Doctora, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Igual, muchas gracias.